Bienvenidos a un podcast más de la serie Mente Clara, Vida Feliz, parte de nuestro proyecto Renovación CR. Hoy vamos a hablar sobre cómo la logoterapia puede ayudar a las personas que padecen de una adicción y a las personas afectadas por la adicción de otra persona. Ya en programas anteriores hemos hablado de la logoterapia, que se basa en la idea de que la principal motivación del ser humano es el sentido. Y bueno, hoy tenemos el honor, el gran placer de contar con una invitada muy especial. Es una profesional apasionada por ayudar a quienes se enfrentan el duro camino de la adicción y también a sus familiares y amigos, ¿verdad? Que se ven afectados. Se trata de Eleisa Pérez, que inició su camino como ingeniera electrónica en Los Ángeles, California, pero su verdadero llamado, según nos contó, la llevó a otro rumbo, a ayudar a quienes luchan contra la adicción. Al regresar a Venezuela, ella es venezolana, es su país natal, se enfrentó a la dura realidad que vivían los jóvenes atrapados en el flagelo de la drogadicción y decidió formarse como terapeuta psicosocial y se especializó en logoterapia, programación neurolingüística y mindfulness. También su compromiso la llevó a trabajar en los hogares CREA de Venezuela, donde acompañó a muchos jóvenes en su proceso de recuperación, ayudándolos a encontrar un sentido de vida a través de la logoterapia, una corriente terapéutica que la apasiona, y a mí también, dicho sea de paso. Cabe resaltar que las circunstancias políticas que se enfrenta su país la llevaron a dejar Venezuela nuevamente. Hoy está aquí en Costa Rica, que pues, la recibió con los brazos abiertos y nos dice que está muy agradecida con nuestro país y ahora acompaña a madres de jóvenes con adicciones, porque sabe y entiende que la sanación es un camino compartido y no solo de las personas con adicción, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto. Y con esta visión única que combina la lógica de la ingeniería con la sensibilidad en la terapia, Elisa nos demuestra que siempre es posible reconstruirse y encontrar sentido a la vida. Entonces es un verdadero placer darle la bienvenida a Eleisa. Bienvenida, Eleisa. Muchísimo gusto, Carlos. Muchísimas gracias por esa bella introducción. Y sí, efectivamente, estoy muy agradecida a Costa Rica, que me ha recibido con los brazos abiertos. Y justamente mi misión es retribuir a, a mucha gente esa pasión, ese amor que yo tengo por la logoterapia y bueno, para eso estamos aquí, para ver de qué manera podemos dar nuestro granito de arena en este triste flagelo que es la adicción. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Muy triste para la persona que la padece y para las personas que conviven con ella, que también necesitan recuperación. Y pues sí, como les decía, la logoterapia me apasiona. Tengo un diplomado en logoterapia y es un tema que me fascina, entre muchos temas. Pero bueno, entremos ya en materia. Empecemos por lo básico, ¿verdad? La adicción es un camino muy duro, tanto para la gente que la padece como para sus seres queridos. Y muchas veces quienes la enfrentan se sienten atrapados y sin una salida clara. Desde tu experiencia, Leisa, ¿cómo puede la logoterapia ser una luz en este proceso de recuperación? Fíjate, Carlos, la herramienta de la logoterapia es una herramienta realmente transformadora porque ayuda a las personas a encontrar un sentido. Las personas que están en adicciones, y generalmente cuando hablamos de adicciones, automáticamente solamente pensamos en adicciones químicas, es decir, el alcohol, la droga, la droga como la cocaína, la marihuana, todo este tipo de derivados de drogas también las drogas recetadas. Sin embargo, existen muchísimas adicciones. Las adicciones al juego, al sexo, a la comida chatarra, o sea, hay miles, miles de adicciones.
Sin embargo, todas estas adicciones de las que estamos hablando tienen unos factores comunes, tienen unos elementos que son comunes a todo, a cualquier tipo de adicciones. Hablamos de la compulsión, hablamos de la dependencia, hablamos de la pérdida de control, o sea, todo se nos sale de control, nuestras vidas, nuestras emociones, absolutamente todo está fuera de control, no importa qué tipo de adicción tengamos, si es que comemos de más, que si hacemos ejercicio de más, simplemente perdemos el control. Tenemos un impacto negativo 100% en todo lo que es nuestras vidas. La tolerancia es otro de esos factores y, por supuesto, el escape emocional. Cuando hablamos de escape emocional es allí donde entramos nosotros directamente con la logoterapia. ¿Por qué? Porque ese escape emocional generalmente tiene que ver con un dolor, con una pena, con un sufrimiento, con algo que no hemos sabido tratar, con algo que no sabemos cómo resolver. Es allí donde la logoterapia y Víctor Frank nos enseña a entender que el dolor, el sufrimiento, todo eso que tenemos tiene un motivo, tiene un sentido. Entonces, cuando nosotros buscamos que los muchachos busquen un propósito, y digo muchachos porque generalmente, por lo menos en los centros donde yo he trabajado, casi siempre se trabaja con muchachos, se trabaja con gente relativamente joven, porque lamentándolo mucho, es el target que más está agarrando la droga, pues. Y por supuesto los llevan los papás, entonces son generalmente, yo generalmente he trabajado con población bien joven. Entonces, a esta gente, a estos muchachos, como te digo, lo que se le trata es de buscar que encuentren un sentido, un propósito en su vida. Un propósito desde varios ángulos. ¿Por qué? Porque puede ser un propósito personal, puede ser un propósito social, puede ser un propósito de la familia, un propósito de trabajo, un propósito espiritual. Lo importante aquí que es que ellos entiendan que no es solamente la recuperación de la adicción. ¿Por qué? Porque existe un propósito más allá de la adicción. En tu pregunta me dijiste que cómo sería esa luz. Fíjate lo que nosotros hacíamos en nuestra oficina. Nosotros teníamos un faro que lo conseguimos, lo compramos y en ese farito colocábamos la palabra logoterapia, porque no hay nada más parecido a la tormenta que viven los muchachos cuando estamos hablando de adicciones a una tormenta real. Entonces, ¿qué hace un faro? Un faro no es que realmente evita la tormenta, el faro simplemente guía, ¿verdad? Eso es exactamente lo que hace la logoterapia con los muchachos. No se les pregunta por qué cayeron en las adicciones, sino para qué quieren levantarse de las adicciones. Entonces, ese faro, la función del faro es guiar el camino, no evitar la tormenta. Exactamente eso hacemos con la logoterapia. Los muchachos de las adicciones no pueden borrar su pasado, pero sí pueden tener una luz en ese camino. Entonces, eso es realmente la manera como nosotros tratamos de ser esa luz dentro de esta gran tormenta que manejan los muchachos. Sí, bueno, para los que no hayan escuchado el doctor Viktor Frankl, él es el fundador de la logoterapia. Les animo a que investiguen sobre él. Como les digo, tenemos podcasts anteriores donde hemos hablado de la logoterapia y por supuesto hemos hablado del doctor Viktor Frankl. Y yo estoy de acuerdo con él que el ser humano lo que busca es un sentido. Y hace poco escuchaba a una logoterapeuta mexicana, Laura Vélez, que decía que es cierto lo que está ahora comentando Eleisa. Bueno, la persona deja de consumir, pero ¿y ahora qué? Siento un vacío en mi vida. Mi paliativo, que era la droga, lo que me hacía estar, entre comillas, bien, ya no lo tengo. ¿Qué hago? Ahí entra el sentido, ¿verdad? Y bueno, ahora también, bueno, estamos hablando de los familiares. Bueno, realmente cualquier persona que tenga el contacto suficiente
con una persona que padece una adicción se va a ver afectada. Pero hablemos del contexto familiar, ¿verdad? Que pueden generar un gran sufrimiento a la familia, por supuesto. ¿Cómo crees que la logoterapia puede ayudar a los familiares de una persona que tiene una adicción? ¿Cómo puedes sanar ese familiar y entender el proceso? Sí, fíjate, la familia 100%, y como lo acabas de mencionar tú, la familia se siente atrapada en un remolino, en un carrusel de emociones realmente imposible de manejar, de saber cómo hacer con esa cantidad de sentimientos y emociones encontradas. Pero generalmente a lo largo de toda la carrera de terapeuta te das cuenta que existen dos emociones que marcan al casi decirte, yo te puedo decir que un 80-90% de los familiares, es la culpa y la frustración. Y no te digo culpa si estamos hablando de padres cuyos hijos son los adictos, porque inclusive mucha gente dice, "Ah, bueno, es muy cómodo, el adicto es mi marido, ay, al final yo no nací con él y lo voto", pero ese caso no se presenta cuando estamos hablando de hijos. Entonces, el dolor, la frustración, la culpa que maneja un padre es algo devastador. Entonces, estamos 100% de acuerdo que es un problema integral. Si no se manejan a los padres, si no se maneja, como acabas de mencionar tú perfectamente, el entorno que gira alrededor de una persona adicta, no hay cambio posible. Entonces, ¿qué se hace a través de la logoterapia? Se hace una intervención justamente de la familia, en donde la familia, basado siempre en lo que es la logoterapia, ella también tiene un propósito, la familia tiene un propósito. Víctor Frankl decía que el amor era la principal fuente de sentido en la vida. Justamente, ¿qué hacíamos? Basados en eso, en el gran amor que los padres le tienen a sus hijos, tienen que entender que tienen que modificar su conducta. ¿Por qué? Porque los muchachos tienen un propósito, los muchachos tienen que buscar un propósito en su vida, pero ellos, dentro de su dolor y dentro de las preguntas automáticas que se hacen, ¿por qué a mí? ¿Por qué este sufrimiento? ¿No? Es para qué, qué propósito tengo yo en este dolor, en esta situación que me ha tocado, porque el nombre que se le ponen a las palabras es muy importante. Entonces, ¿qué se trata de hacer? No se les pide a los padres que sean perfectos, no se les pide a los padres que tengan todas las respuestas, pero eso sí, que comiencen a ver a los hijos desde un punto de vista de personas que andan buscando su propio propósito, que lo vean más allá de las adicciones, porque es muy importante decir, mi hijo tiene una adicción, a mi hijo es un adicto. O sea, tú puedes recuperar algo que no eres tú. Entonces, en la medida que los padres comienzan a ver y comienzan a enfocar, a cambiar la perspectiva de cuál es su función en este rol que les tocó jugar en la vida, el dolor va cambiando. ¿Por qué? Porque ellos ahora se sienten útiles. Nuevamente caemos en la misma, siempre en la estructura de la logoterapia. ¿Cuál es mi propósito en esta situación? Pues por supuesto, si yo lo que hago es que adoro a mi hijo, yo tengo que darle la mejor manera de que él salga de esta adicción. Eso sí, estando muy claros en que tienen que haber límites, no puede haber una sobreprotección, que es lo que hacemos el 90% de los padres cuando se tienen hijos con cualquier problema, y sobre todo, no emitir juicio. Esta perspectiva de darle un sentido y un propósito a la situación que están viviendo los padres cambia muchísimo, muchísimo la situación, porque un cambio que nosotros hacemos es decididamente un cambio para todo el resto. Escuchándote, me acordé también que
Hace poco vi un video de un especialista en adicciones que decía que tres características que tiene una persona adicta que no se va a recuperar es, primero, que no tiene un sentido de vida, ¿verdad? Y pensé inmediatamente en la logoterapia. Necesita un sentido de vida, algo por qué salir adelante. Que tenga una patología adicional, un trastorno mental junto con la adicción y una familia rescatadora. Eso es un impedimento. En mi formación en adicciones siempre me lo han dicho. La familia es fundamental. Puede ser tanto un factor de protección como un factor de riesgo. Y todos deberían entrar a recuperación. Y a veces la recuperación de la persona con adicción no tiene que empezar por esa persona, así lo veo yo, sino con la familia. Que 100%. incomode la adicción, ¿verdad? Y la familia cae, hablando de logoterapia, ese es un concepto que se utiliza mucho en logoterapia, la hiperintención. La familia está centrada en él y en cómo lo vamos a sacar adelante. Entonces, la familia se olvida de sí misma. No piensa ni siquiera en recuperarse, ¿verdad? No tiene conciencia de su propia afectación y de la necesidad de buscar también ayuda, ¿verdad? Bueno, Porque fíjate, déjame ajá, interrumpirte en claro, algo. claro. Es muy importante que se maneja la adicción y es una de lo que, aparte de logoterapia desde cualquier otra escuela, el padre sabe, el padre y la madre saben que es una enfermedad, pues ese es el primer paso, que es una enfermedad. Sin embargo, la logoterapia desde el punto de vista del sentido y del propósito, también nos hace ver que la familia está enferma. La familia está enferma de codependencia. En la medida que tú tienes, el adicto tiene su proceso, tiene su manera de recuperarse, pero nosotros como familias también tenemos que recuperarnos. Entonces eso es muy importante que el familiar entienda que el problema no está afuera, el problema también es de uno. Sí, correcto. Y estaba pensando ahorita también en el tema de lo importante que la familia también tenga un sentido para poder entonces asumir los retos que va a implicar la recuperación, igual que la persona que padece la adicción. Un gran reto de la familia es soltar a esa persona. Exactamente. Le da mucho miedo. Yo les digo, busquen un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Recordar que ustedes están ayudando a esa persona, que no le están haciendo un daño, están incomodando a su adicción, pero de ninguna manera se trata de un maltrato a esa persona. Y también pues se necesita de reflexión, ¿verdad? O sea, dejar de estar en ese, como decimos aquí en Costa Rica, piense y piense y piense. Hay Nosotros en gente, Venezuela decimos rumiar, como la vaca, las 24 horas del día, es lo mismo. sí, entonces están piense y piense, lucubrando y dónde estará y qué, ¿verdad? Entonces, en eso también, pues, por supuesto, ayuda la logoterapia. Ahora bien, eh, se dice, ¿verdad? Bueno, yo lo he visto, que así es. La gente dice que busca placer a través de la droga, pero más bien está huyendo de algo doloroso. Se quiere anestesiar. ¿Cómo la logoterapia puede ayudar a una persona a enfrentar ese dolor de una manera, pues, por supuesto, más saludable? Sí, fíjate que te voy responder esa pregunta a través de un caso de un muchacho, yo creo que Carlos justamente se llama, ¿cómo es cómo es? Colega tuyo, no, ¿cómo se dice? Ajá, Del, este, compatriota. compatriota tuyo. Nos los llevaron al consultorio, un muchacho que no tendría más de 21, 22 años. Y justamente los padres eran de Costa Rica y se mudaron a Venezuela. Y resulta que eso fue cuando él estaba muy pequeño. La muchacha inclusive se fueron cuando ella estaba embarazada. Apenas comenzamos a hablar con él, nos dimos cuenta que lo que tenía era un gran dolor. Resulta que los padres
Ellos tuvieron un accidente, iban los tres en el carro y mamá y papá murieron. El único sobreviviente fue él. Inmediatamente nos dimos cuenta que Carlos lo que arrastraba era un dolor que no sabía manejar, no tenía pero absolutamente ninguna manera de lidiar con ese dolor y llegaba, tenía una rabia contra el mundo, pues 100% justificada, nos los llevaban los tíos en donde nos decían que él desde los 10 11 años había empezado a consumir. Por supuesto, fue la única manera que Carlos encontró de evadir ese dolor tan insoportable que tenía de haberse dado. Me imagino que, por supuesto, después fue a psiquiatra, ya esa parte no correspondía a nosotros, porque en su subconsciente me imagino que recordaba exactamente cómo fue todo el accidente y todo aquello. Pero él, desde el punto de vista de sus sentimientos, es lo que tenía era una rabia contra el mundo porque les había quitado a sus dos padres. Así que ese sufrimiento, que era una parte, es obvio, es una parte inherente a todos los seres humanos, porque Víctor Frank nos dice eso exactamente. El dolor es algo inherente a todos los seres humanos. Ahora, la diferencia es cómo manejamos ese dolor. Nuevamente es donde entra la logoterapia. Nosotros, por lo menos a mí, siempre me ha gustado tratar a las personas basado en muchos de los pensamientos de Víctor Frankl, porque aparte de toda la teoría que estudiamos, de los diplomados que hacemos, de las actualizaciones que hacemos, tú te das cuenta que son tan reales, tan vivos cada uno de los pensamientos que dice Víctor Frankl, porque para los muchachos es muy fácil verlo de una manera más viva, porque mucha teoría a veces ellos no las entienden. Y por eso te digo, yo generalmente trabajo con muchachos bien jóvenes. Entonces, el hecho de que el sufrimiento es inherente al ser humano, o sea, sufro yo, sufres tú, no es solamente la persona adicta la que sufre o no es Carlos por el problema que tuvo. Todos tenemos sufrimiento. La diferencia es cómo enfrento ese sufrimiento. A través del diálogo socrático le vas haciendo preguntas y decirles, ok, si tú no fueras adicto, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría manejar? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te hace sentir feliz? Por supuesto, la recuperación de Carlos, me recuerdo mucho de ese caso porque yo creo que ha sido uno de los casos que más tiempo ha llevado, porque realmente el dolor era, o sea, Carlos no quería hablar absolutamente de nada que no fuera su rabia, su dolor, su sufrimiento. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que ese dolor no se le puede invalidar. Sí, tienes un dolor, es muy fuerte lo que has sufrido, pero ¿cómo lo transformamos? Exactamente como te dice, es ¿qué haces tú con ese dolor? Después de mucho tiempo, poco a poco, fue encontrando su propósito de vida, que fue lo que él entendió. Este dolor tan grande que yo poco a poco he podido irlo manejando, yo tengo que hacer algo con eso. Su propósito fue exactamente ayudar a otros que estuvieran pasando exactamente por el mismo dolor de cualquier tipo de pérdida, porque a veces solamente creemos que pérdida es una muerte, no. Hay gente que se desvanece por completo por la pérdida de una novia, por la pérdida de un perrito, y es valedero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que aprendió Carlos? Que si yo canalizo mi dolor de otra manera, yo puedo salir adelante. Así que ese propósito de conexión con los otros fue lo que realmente lo sacó. Así que se le dice muy claro, simplemente cuando no somos capaces de cambiar una situación, no nos queda de otra, tienes que cambiar tú. Eso fue exactamente lo que hizo Carlos. Es imposible que Carlos recuperara nuevamente a sus padres, eso era un hecho. Será muy cruel, será muy drástico que él lo entienda, pero ante una situación que ya no la puedes cambiar, no te queda de otra que cambiar tú. Entonces, eso realmente, ese proceso
ese proceso que, como te digo, fue muy lento, pero esa comprensión, esa empatía que se tiene con los muchachos, pues hacen que puedan ver el dolor desde otra perspectiva. Exacto, ver las cosas desde otra perspectiva, de una perspectiva más elevada. Y esta persona, pues a través de la autotrascendencia, ¿verdad? Así Logró encontrar ese sentido, salió de sí mismo y su meta era beneficiar a otros. Ujú, que eso lo veo mucho en los grupos de 12 pasos o de anónimos, ¿verdad? Que tienen muchos puntos que concuerdan con la logoterapia. Pues las dos son terapias de tipo espiritual que trabajan con principios y valores y que también recomiendo bastante. Y hablabas del diálogo socrático, ¿verdad? Qué importante saber preguntar. Es un arte saber preguntar para que la persona entonces pueda parir esa verdad. Ujú, como decía Sócrates, eh, a través de la mayéutica que viene de partera, si mal no recuerdo, sí, ¿verdad? Sí. Así que entonces, pues hay que saber preguntar. Pero continuemos con el tema del miedo, del temor. Eh, un reto muy grande para una persona que enfrenta una adicción es el cambio. Entonces, ¿cómo se puede abordar ese miedo al cambio? Fíjate, el miedo al cambio nuevamente es como te digo, lo tenemos todos los seres humanos. No hay nada que aterre más que cambiar. Siempre han dicho que hay dos cosas de las que no nos escapamos nunca, de la muerte y del cambio. Inclusive cuando vemos un río, no vemos el río dos veces, cambia por completo. Todo, absolutamente todo en la vida cambia. ¿Cuál es la diferencia cuando tenemos frente a un muchacho que está con adicciones? Que para ellos pierden el control del mundo, ellos pierden el control de su vida. Para ellos salir de su zona de confort los aterra. ¿Por qué? Porque salir de su zona de confort es lo que ellos conocen. Aun cuando ellos mejor que nadie saben que esa zona de confort es súper destructiva. Eso no importa. Lo que importa es que es lo conocido. Entonces, caemos nuevamente en las enseñanzas de Víctor Frank. ¿Por qué? Porque Víctor Frank nos decía que la libertad de elegir es la última de las libertades que tenemos los seres humanos. Entonces, a ellos se les explica que ellos tienen la libertad de elegir, ellos pueden elegir cómo enfrentar ese cambio, que sí, que está bien que tengan miedo. Y además que el miedo no es malo, porque tú te puedes imaginar si no tenemos miedo, salimos y, no, y nos quemamos, si vemos la candela nos quemamos, si viene un tigre nos corremos. No, no, no. El miedo no es malo, el miedo ayuda, pero el miedo que te paraliza, que no te deja avanzar, cuando ellos se identifican, el problema es ese, la mayoría de las personas con adicciones se identifican con el miedo al cambio. Entonces los paraliza. Cuando tú ves nuevamente una perspectiva distinta en cuanto a ese cambio no es el cambio que te va a paralizar, es el cambio cuando tú estás en esa situación, simplemente ese cambio lo que te dice es, estás en vía de algo mejor. O sea, comienza a ver desde otra perspectiva ese cambio que tanto te asustaba, que tanto te paralizaba. En vez de ser tu enemigo, es un compañero tuyo de viaje para tu crecimiento personal, para tu futuro, para el mejor futuro que tú vas a tener. Una de las frases que más se conoce con Carl Jung, el padre de la, ¿cómo se llama? De la psicología analítica, decía que a todo lo que te resistes persiste, mientras que todo lo que asumes, lo que enfrenta, se transforma. No le decimos que su terror, que su miedo al cambio no existe o que no es real, ¿no? Enfréntalo. En la medida que lo enfrentas, se transforma y se transforma siempre para bien, para progresar, para tener una base, un sentido, un sentido. ¿Por qué? Porque entiendes el miedo,
y lo usas a tu favor. ¿Pero para qué? Para avanzar. Todo lo contrario de que sea para que te paralice. Eso me recordó otra frase del doctor Viktor Frankl que decía que no había mayor triunfo que convertir una desventaja en precisamente un triunfo, en una ventaja. Y así entonces el dolor se puede convertir en ese motor, en ese combustible, en ese impulso para cambiar. A mí me gusta mucho aplicar el tema del autodistanciamiento, específicamente una de sus partes, la autoproyección. ¿Cómo se vería usted si no tuvieras eso? Como le decías, ¿verdad? Que le preguntabas a esa persona, bueno, ¿cómo sería mi vida si yo no tuviera esto? Para buscar esa motivación, ese para qué, como decía Federico Nietzsche, ¿verdad? Que entonces me lleva a aguantar casi que cualquier cómo para poder lograr eso. Y entonces ahí el dolor, el sufrimiento es una ventaja. ¿Por qué? Porque tiene un sentido. La desesperación es no tener ese sentido. Es ese sufrimiento sin sentido. Pero ya cuando no tiene un sentido, la cosa pues cambia, ¿verdad? Y bueno, en tu experiencia, Leisa, ¿cómo ves la transformación de alguien que supera la adicción a través de la logoterapia? ¿Qué cambios ves en su vida? Fíjate, es multifactorial, o sea, ves distintas cosas en cada persona, sin embargo, es realmente profunda, porque es lo que te digo. Nosotros teníamos un caso de un muchacho que se llamaba Manuel, creo que era, no estoy muy segura del nombre. Lo que sí me recuerdo era de que él, su pasión era la fotografía. Sin embargo, nunca pudo ejercerla por situaciones de pobreza. En Venezuela realmente era muy caro estudiar ciertas cosas. Entonces, me viene a la memoria este muchacho porque justamente él veía que él no podía, o sea, él estaba completamente negado a que él podía tener un propósito en su vida. Y él muchas veces, porque ya este era más bien un muchacho un poco de más edad, él sí había aceptado recuperarse. Más de una vez se entró a centros de recuperación. El problema con Manuel era que no se mantenía, que volvía a caer en las adicciones. Entonces ese es el gran beneficio que tiene la logoterapia, porque la logoterapia te da un propósito, un sentido, de modo que no vuelves a hacer lo mismo. Ves una perspectiva completamente distinta del sufrimiento y de tu vida. Entonces, además de eso, como te dije anteriormente, el miedo deja de ser el fantasma y se convierte en tu enemigo. Y algo muy importante, tú ves de una manera muy visible la conexión que tienes con tu propósito de vida. Cuando Manuel aprendió qué ejercicio le mandábamos a hacer, mira Manuel, ve y toma fotos y cuando regreses me dice qué viste allí. Y él inocente ni siquiera entendía lo que estaba haciendo, hasta que llegó un momento que vio la vida a través de la fotografía. Se identificó con ese propósito, comenzó a estudiar, buscó la manera de, y vio la vida, buscó un propósito. Cuando tú tienes un, más, nunca recayó, Manuel, nunca. ¿Por qué? Porque tienes un propósito de vida. Entonces, eso es lo que realmente, por eso te digo, multifacética, cada quien lo ve por un lado, cada quien lo ve, pero el común denominador es que si tienes un porqué, como tú dices, soportas cualquier cómo. Entonces, ese ejemplo de Manuel es muy representativo. La persona deja de verse solo como un adicto y realmente empieza a verse como alguien que es capaz de dar sentido a su vida, no importa dentro de qué dificultad se encuentre. Entonces, eso es lo bonito y lo lindo que ves en la logoterapia. Nosotros
originalmente podíamos estudiar cualquier otra escuela, pero para mí la logoterapia es realmente súper sanador, porque es eso, es el sentido de tu vida, es el por qué hago las cosas, es donde yo me siento bien haciendo algo. Entonces, no es una obligación, nadie me obliga a hacer algo porque yo estoy donde quiero estar. La adicción no me define. Entonces, eso es muy importante, entender que la adicción no me define. Yo tengo la libertad de ver esa adicción desde el punto de vista que yo escojo. Por supuesto. Sí, el ser humano, pues a veces sí se etiqueta, ¿verdad? El adicto, el borracho, no sé, lo que sea. Pero sí se puede tener una condición, pero eso no me define. Exacto, una condición. Yo puedo cambiar siempre, siempre puedo cambiar, ¿verdad? Entonces tengo esa libertad de la voluntad, ¿verdad? Entonces puedo cambiar, a pesar de mis condicionamientos, a pesar de lo que me enseñaron, de incluso mi biología, mis condiciones físicas, ¿verdad? Yo puedo decidir, eso es lo importante. Yo siempre digo que eso de que árbol que crece torcido, su tronco nunca endereza, pues seguramente aplicará para los árboles. Exacto. Siempre lo Nosotros digo. no somos árboles. Nosotros somos seres que estamos siendo. Ujú. No estamos Sí, terminados, siempre somos seres en potencia. exacto. Entonces, por eso yo pues invito a las personas que tienen un problema de adicción, bueno, y a sus familiares, que piensen cómo sería su vida si fuera diferente, si yo cambiara para encontrar esa motivación, ¿verdad? Y bueno, Leisa, ya como para ir concluyendo, eh, compártenos unas palabras finales. Mira, yo realmente quiero decirles a cualquier persona que nos esté oyendo, tanto familiares como alguna persona que tenga una adicción de cualquier tipo, porque es lo que te digo, aunque estábamos enfocados, y yo generalmente enfoco más en adicciones químicas, eh, que el hombre no lo definen las circunstancias. Víctor Frankl, Víctor Frankl igual me viene a la memoria otro de sus pensamientos donde decía que el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Muchas veces las personas dicen, es que ya yo no tengo arreglo, es que ya he cometido muchos errores. No, 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 no. O sea, siempre, mientras tengas un sentido, mientras tengas un propósito, siempre va bien, siempre tendrás a alguien que te va a tender la mano. Víctor Frankl decía, y con esto quiero terminar, por supuesto, dándote siempre las gracias por haberme invitado y haber compartido este espacio donde sé que, al igual que yo, tienes el mejor corazón para ayudar a quienes realmente necesitan, porque nuevamente, como te digo, Víctor Frank decía que la vida exigía a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. Para mí esa contribución es dar lo poco o mucho que haya tenido que aprender a través de estudios, de enseñanzas y de experiencias, a que no estamos solos, a que siempre hay una mano amiga que puede tenderte esa mano para que veas el mundo con propósito, con sentido, porque si la gente, como dijiste tú, les recomiendo el libro de El hombre en busca de sentido. Si Víctor Frankl y cualquier cantidad de gente pudo soportar un campo de concentración, pues fíjate, todo lo que venga lo podemos soportar. Así que te doy las gracias de verdad y espero que podamos seguir en contacto. Muchísimas gracias, Leisa. Y sí, yo también invito a nuestro querido público a que lea El hombre en busca de sentido, que es la obra más conocida del doctor Víctor Frankl, no la única, hay más, ¿verdad? Pero ese es un buen inicio. Y es un libro que puede transformar la vida de una
persona. Para mí me impactó enormemente y estoy de acuerdo en que pues, necesitamos un propósito. En el caso de las adicciones, pues tal vez se requiera otro tipo de ayuda también, médicas, ¿verdad? Sí. Psiquiátrica, pero para mí la logoterapia es un gran complemento. Y bueno, si quieren contactar a Eleisa, pueden llamarla al 6426-7333. Ahora estamos en Costa Rica, entonces les recuerdo que nuestro código de país es el 506. ¿Verdad? Si la quieren contactar desde fuera de Costa Rica, también tiene cuenta en Instagram, que es Carla, con K, guión bajo, Y, guión bajo, L, pero no la letra L, es ELE. Y también pueden encontrar su canal de YouTube como Carla y L, también igual, no la letra L, ELE. Y bueno, si tiene cualquier inquietud sobre este tema, puede enviarnos un mensaje por WhatsApp o Telegram. Nuestro teléfono es el 7191-8755 y también tenemos redes sociales, estamos en redes sociales. Nos pueden apoyar dándole un like a nuestra página, siguiendo nuestras páginas en Facebook, en Instagram y YouTube. Nada más nos buscan como Renovación CR o Renovación Costa Rica. Bueno, entonces, muchas gracias, Eleisa, nuevamente. Ojalá pronto volvamos a compartir. Y a nuestro querido público, pues le agradecemos muchísimo su atención y nos vemos en un próximo programa. Gracias.